Estamos hoy en el Jardín Botánico nuevamente, al lado de una maloca del jardín, con un grupo de socios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ustedes saben que en este momento vamos a empezar a discutir cuál es el papel de las ciudades en el cambio climático. Hoy nos acompañan Fabrice Ricci, de la Agencia Francesa de Cooperación, Diana Castro, de la Fundación Avina, Mari Gómez, de la Corporación Andina de Fomento. Ustedes se van a presentar porque muchos de los televidentes pues no saben cuáles son los socios de Bogotá para un tema tan importante como es este de poder entender conceptualmente y además qué acciones podemos hacer todos y todas para disminuir estos efectos que nos está impactando el cambio climático a nivel urbano y regional. Entonces, Fabrice, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Usted es socio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sí, en esta cumbre de Ciudad y Cambio Climático. Cuéntenos por qué. Porque el tema del cambio climático es un tema bastante importante, como todas las personas lo saben, pero el tema principal es que las ciudades están responsables de la producción de 70% de la producción de carbono. Entonces hay una responsabilidad bastante fuerte de las ciudades en general, en Colombia, en el mundo, en América Latina, en la producción, en el cambio climático. El impacto de las ciudades en el cambio climático es muy fuerte, 70% más o menos. Estamos viendo el Sandy, por ejemplo, en Nueva York. Fíjese lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Sí, sí. Un ejemplo que todos nos tiene muy conmovidos. Esta semana, que fue un evento y una catástrofe bastante importante. Entonces, hay un tema muy importante porque en el mismo tiempo hay un debate internacional sobre el cambio climático entre países, pero hay problemas. La reunión de Río, la cumbre de Río fue más o menos un fracaso porque no hay ¿cómo se puede decir? Un acuerdo sobre los temas de la política internacional. Entonces, mucha gente piensa que el papel de las ciudades y la intervención de las ciudades, de las alcaldías, de los gentes de las ciudades en el debate internacional, en el tema del cambio climático, es una esperanza también para hacer políticas limpias en el tema de la política urbana. Ya, bueno, y aquí como tenemos, entonces son dos representantes de la banca multilateral. Sería muy bueno además que le explicáramos a los televidentes qué es lo de la banca multilateral, qué significa eso, porque sabemos que hay cooperación bilateral, pero ustedes son multilaterales. Sería muy bueno que explicáramos eso para que entienda la gente cuáles son estos socios de la alcaldía. Y después vamos con Avina. Bien, la banca multilateral, CAF es un banco multilateral básicamente porque está constituido por países, sus dueños, sus socios son países, y en el caso de la CAF son los países de América Latina, son prácticamente ya casi todos porque CAF comenzó siendo un banco de países de la región andina y se fue expandiendo prácticamente hacia toda América Latina. Y el carácter multilateral es por la participación de varios países, de varios gobiernos en la sociedad. Esto es. Ahora, respecto a cambio climático, ¿por qué una institución como CAF le interesa trabajar en cambio climático? La CAF tiene como uno de sus pilares el desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible está compuesto por tres elementos muy básicos: el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social. En las ciudades, uno de los aspectos más importantes de la sostenibilidad hoy en día es trabajar precisamente por una sostenibilidad en términos del reto que representa el cambio climático. Como lo ha dicho Fabrice, las ciudades son responsables por un 70% de las emisiones que suceden a nivel mundial, pero además son los sitios probablemente más vulnerables a los efectos del cambio climático. Como lo has dicho, Nueva York es un ejemplo de lo que ha pasado. Es uno de los sitios más vulnerables y por lo tanto hay que generar políticas de adaptación al cambio climático también en las ciudades. Entonces, el reto es doble. Por un lado, tenemos que mitigar para contribuir a disminuir la problemática, y por el otro lado hay que hacer políticas de adaptación, que no es ni más ni menos que cambiar los modelos de desarrollo, las formas como se hacen distintas cosas en las ciudades. Como y de comportamiento ciudadano. Y de comportamiento ciudadano. Por eso es tan importante la participación de las autoridades, pero también
de la ciudadanía y de las redes sociales alrededor de las redes ciudadanas, alrededor de las políticas de cambio climático. Bueno, entonces tenemos dos banqueros de dos países distintos. Sí. Y Diana, tú representas una ONG internacional, una fundación. ¿Qué es Avina? Avina es una fundación de origen suizo, viene trabajando en América Latina durante más de 15 años y digamos que su fuerza y su motivación es básicamente generar nuevos paradigmas y nuevas formas de acción y nuevas maneras de aliarnos en torno al desarrollo sostenible. En la conferencia de Río nosotros vimos que hay muchas discusiones y muchas preguntas aún sobre qué ha sido ese paradigma del desarrollo sostenible, digamos, impulsado en la conferencia del 92 y que a 20, 25 años después, digamos, estamos todavía como en deuda porque no hemos avanzado mucho. Entonces, digamos que Avina lo que hace es generar alianzas con todo tipo de actores que estén trabajando en pos del desarrollo sostenible, porque si tú te das cuenta, el desarrollo sostenible jamás se podrá hacer solo desde la alcaldía, Claro. desde una autoridad local, nacional, desde un banco multilateral y mucho menos sin la participación, digamos, de la sociedad civil o de la ciudadanía. Entonces nosotros lo que siempre estamos muy interesados en construir y tejer, digamos, no solo las alianzas, sino las acciones en concreto para aumentar el impacto en torno a posibilidades muy sencillas, digamos, de concientización, de efectos, ¿no? Generación de políticas, a contribuir también, digamos, desde la sociedad civil a establecer los paradigmas fundamentales de las políticas nacionales y Bueno, locales. entonces quiere decir que tenemos a Francia, tenemos a Suiza, tenemos a Avina. América Latina. Bueno, yo soy suiza también, entonces me siento muy orgullosa de tener aquí mi pequeño corazón en el medio francés, suizo. Interesante, traigo a colación, te interrumpo ahí para lo de América Latina, y es porque América Latina tiene un plus muy interesante en la geopolítica de los recursos naturales que no hemos todavía logrado entender, y somos los que tenemos el agua, los que tenemos los grandes espacios naturales, el Amazonas, o sea, somos, digamos, el continente que aún no está en deuda, digamos, con el mundo, pero además tenemos la gran contradicción de que somos el continente que está más del 80% urbanizado. Estamos viviendo apretujados, en unas ciudades con unas enormes desigualdades, ¿sí? Porque ahí estamos todos, ricos, pobres, sin casa, ¿no? En un problema de desigualdad muy grande en el continente y de inequidad, con un plus gigantesco que son nuestros recursos naturales a nivel planetario. Y ese es un punto fundamental para la cumbre de lo que nosotros estamos poniendo. Bueno, entonces, fíjense ustedes que Bogotá es el epicentro de una discusión sumamente importante para América Latina y a nivel internacional, porque realmente hay que tomar conciencia que nosotros los urbanos y las urbanas tenemos una responsabilidad muy grande en nuestro comportamiento frente a esta incertidumbre del cambio climático. El gobierno nacional tiene una política nacional, tiene un COMPES y tiene un plan nacional de adaptación que fue presentado recientemente por el Ministerio de Ambiente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, existe esa política marco, existen también políticas regionales, la gobernación de Cundinamarca tiene y las corporaciones autónomas regionales sus políticas también de reducción o de enfrentamiento frente al cambio climático, y Bogotá, Distrito Capital, con la Secretaría de Ambiente, lideran un proceso de enfrentar el cambio climático. Ustedes, como actores socios de la alcaldía, ¿cómo ven esta relación de los distintos niveles territoriales, nación, región, distrito? ¿Y cómo pueden ayudar a que esto se mejore, esta relación? Fabrice. Es un tema, no es un tema únicamente colombiano, porque la asociación de los diferentes niveles de institución en todos los países del mundo es un tema fundamental. Estamos trabajando, por ejemplo, la FD está trabajando con el DNP, con el Departamento Nacional de Planeación, para ayudar en DNP a la concepción de contrato de plan, que es un contrato entre el nivel nacional y el nivel local sobre el proyecto común. Por ejemplo, la financiación de un sistema de transporte públicos, por ejemplo, la financiación de la política de vivienda social, porque todas las competencias de la vida urbana están en la mano de las alcaldías, en realidad, en Colombia.
Sí, Bueno, y en si Francia hablamos también, de ¿no? agua, si hablamos de transportes públicos, si hablamos de vivienda social, si hablamos de educación, de salud, si hablamos de todo lo que es la vida cotidiana. En transporte también hay relación, hay decisiones nacionales Sí. sobre la movilidad en Bogotá. Sí. Es ahí donde estamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo con Sí. la nación. Entonces necesita un sistema político, un sistema contractual para hacer proyecto común, una financiación con una financiación del Estado, con una financiación de la alcaldía. Fue un tema en Europa bastante importante con los fondos de Europa, por ejemplo. Es el mismo tema, porque en una región francesa hay un proyecto de metro con financiación de Europa, con financiación del Estado central, con financiación de la región y de la alcaldía. Entonces hay 4 o 5 niveles de financiación. Es un tema de trabajar conjuntamente. Sí. Para hacer un proyecto común y de decidir cuál es la entidad que va a hacer lo que va a implementar. Porque el tema es de conservar, de financiar y de implementar. Entonces hay un trabajo bastante importante a hacer en Colombia, pienso, de alianza entre los diferentes niveles de Bueno, gobierno. es la misma alianza que tenemos que hacer ahora en las negociaciones de paz. Sí. Así como estamos construyendo la nueva paz de Colombia, así tenemos que construir un diálogo entre los distintos actores Claro. que estamos comprometidos con un nuevo comportamiento ciudadano, un nuevo modelo de ciudad que nos permita garantizarle a las generaciones de ahora, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un bienestar y una calidad de vida que estamos perdiendo. Entonces, Diana, ¿cómo la Fundación Avina contribuye desde de la sociedad civil a que estos procesos de comportamiento se den? Porque aquí lo que queremos es aunar esfuerzos para que haya un cambio rápido. Claro, digamos en el tema que nos ocupa, que es ciudades y cambio climático, Fundación Avina viene trabajando a nivel latinoamericano como con todas las redes sociales y las organizaciones, digamos, de la sociedad civil, con el sector privado, con algunas, digamos, de las autoridades locales, las que sean pertinentes, digamos, en generar una participación, o sea, en disminuir las brechas de comunicación que existen entre los gobiernos locales específicamente y la ciudadanía, porque esa brecha es gigantesca. Pero esa brecha es un software, no es el hardware de ustedes, Claro. banqueros que financian infraestructura. Claro, La pregunta pero es, ¿ustedes también se meten en esos terrenos? Claro, por eso estamos, digamos, bueno. trabajando El juntos. tema de la gobernanza es un tema fundamental. Que es un poco, digamos, se une con la pregunta que tú hacías anteriormente, y es un poco porque cuando hablamos de cambio climático y de ciudades hablamos como de unos grandes temas, pero en realidad yo soy ciudadana. Yo soy Diana, que vive en Bogotá y que tiene un parque enfrente y que tiene un impacto del cambio climático. O vivo en Barranquilla y tengo un arroyo y no sé por dónde atravesar, me toca encerrarme en mi casa. Entonces, digamos, como ciudadana tengo un deber y un derecho. Y esos deberes y derechos, digamos, lo que nosotros, digamos, desde Fundación Avina, es tratamos de juntar y de dialogar y de construir conjuntamente para que las políticas que se estén desarrollando tengan, por un lado, un sentido de impacto real, es decir, esa plática se monitorea, ¿no? Hay un proceso de seguimiento a la implementación de la política, pero por otro lado también hay un sentido de aumentar los niveles de información de la ciudadanía, que es muy importante, es qué tanto sabemos, qué tanto no sabemos, y por otro lado los niveles de participación. Es muy importante que mi tía Magola, por decirlo de esa manera, pueda comprender que ella tiene una opinión, ¿sí? Y creo que en ese sentido, digamos, la Alcaldía de Bogotá y todos los actores y los aliados que estamos trabajando en la Cumbre de Bogotá, que es un tema interesantísimo, que viene trabajándose desde hace ya varios años a nivel global, pero en Colombia hay un hito muy interesante y es cómo buscar hacer un tejido mucho más fino a las políticas públicas hacia los ciudadanos y cómo disminuir esas grandes brechas que existen, porque es como si la política fuera por un lado y el ciudadano por el otro. Y hay un punto para terminar el argumento, hay un punto muy interesante, y es que el cambio climático no es que afecte a alguien en algún lado, afecta incluso a los más desvalidos y a los más pobres. Y a los más ricos también. Más que a los que están protegidos. Es decir, entonces
digamos que ese es un factor, digamos que desde Fundación Avina, en pro del desarrollo sostenible de la discusión que se ha tenido en Río de Janeiro en junio de este año, es básicamente buscar mayor equidad y disminuir las desigualdades y aumentar la equidad. Bueno, y en ese caso, Mari, ¿cómo? Sí, pero yo quería preguntarte, Sí. ustedes trabajan en la mayoría de los países de América Latina, como la AFD también. ¿Cómo están trayendo ustedes esas experiencias de otras ciudades del continente, de la región, para que haya realmente una cooperación sur-sur y podamos aprender de los avances en otras ciudades? ¿En esto cómo se presenta en la cumbre? Bueno, mira, en la cumbre hay participación de aproximadamente 30 ciudades, algunas representadas por sus propios alcaldes. El invitado especial es México, que tiene un trabajo extraordinario en cambio climático. Tienen un avance importantísimo, que es algo que se quiere mostrar aquí en la cumbre. También Muy oportuno para Bogotá. Muy oportuno para Bogotá, porque es un enfoque a nuestra manera de ver, que efectivamente está mostrando con un ejemplo muy claro la cooperación sur-sur. O sea, es un enfoque en el cual la Ciudad de México, trabajando alrededor de un tema como cambio climático, tiene temas de inclusión social, tiene temas de mejorar este aspecto que, como lo dice Diana, realmente los más golpeados con el cambio climático es la población más pobre. Si usted mira quién es la población más vulnerable en Bogotá y en general en todas las ciudades, la población más vulnerable a un golpe, digamos, de un evento climático fuerte es la población más pobre. Y ahora las bancas multilaterales tienen, y las bancas de desarrollo en general, tenemos un papel muy importante en proveer, en ayudar con asistencia técnica, en ayudar a que se cree capacidad institucional y capacidad ciudadana. Entonces, esto que tú llamas el software va acompañado justamente con inversiones que lo que hacen es coordinar a todas las entidades alrededor de un objetivo muy común, como por ejemplo puede ser el transporte, puede ser el agua. Todos tenemos intereses diferentes, pero todos tenemos algo en común respecto a algo tan importante como es el transporte y el agua en las ciudades. Y el agua es un factor, digamos, que en el cambio climático debe ser manejado desde todo punto de vista, desde la oferta, de la calidad. ¿Cómo uso yo, como lo decía Diana, como ciudadana, algo como el agua? ¿Cómo uso yo el transporte? Es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de las autoridades, es un modelo de desarrollo diferente. Sí, ahora, el tema del agua, por supuesto, y lo vimos, el agua es un eje de ordenamiento del territorio. Sí. Y en este caso, ustedes como AFD, como CAF, ¿cómo están trabajando el tema del agua? ¿En qué sectores intervienen en relación con el cambio climático? El tema del agua es un tema fundamental, el tema de la movilidad es un tema fundamental. Lo que me parece importante decir también es que no hay una concurrencia entre el tema de la política urbana limpia y el tema de la inclusión social, que son temas que son juntos, complementarios. Porque hacer un sistema de transporte público colectivos es una política de inclusión social, pero también es una política limpia y de lucha contra el cambio climático. Hacer una ciudad densa y una ciudad mixta es también hacer una política de inclusión social y una política de limpia y de lucha contra el cambio climático. Entonces, no hay una concurrencia, no son dos metas diferentes, son un paradigma único, que es de hacer una política pública para la inclusión social y para la lucha contra el cambio climático. Porque el tema, me parece importante, bastante importante de afirmar eso, porque el tema de la inclusión social es tal vez el tema central para los alcaldes de América Latina, más que el cambio climático, y se pueden entender muy bien que es más importante que hay un sistema de transporte, que hay vivienda social, que hay agua, que hay una manera de multimodal, que hay un acceso al empleo, que hay un acceso a la ciudad, que hay un acceso a los servicios urbanos. Pero hacer una política de inclusión social es también
también hacer una política de lucha contra el cambio climático. No es una oposición, no hay una oposición. Sí, Y es fundamental. Pero ahí tenemos una cosa y lo conversábamos también en programas anteriores. Mientras no tengamos una disminución y no sigamos promoviendo el uso de combustibles derivados del petróleo, ya sabemos que tenemos que ir hacia energías más limpias. Sí. ¿Ustedes cómo están trabajando el tema de las energías limpias? ¿Tienen en Colombia o en Bogotá proyectos a futuro en que nos permita ese cambio a energías más limpias? Mira, sí, yo creo, y somos socios además. Mira, tanto CAF como AFD tienen programas muy importantes alrededor de las energías limpias y hacia la eficiencia energética, en fin, programas, el programa más ¿Y en importante. dónde y con puedo quién? decir ¿Quiénes son que los interlocutores de ustedes? Para nosotros es toda América Latina, pero en Colombia en específico las generadoras de energía La financiación de tranvial, Transmilenio. de Transmilenio, de sistemas que van a transferir la movilidad del carro al sistema colectivo. Es una acción fundamental, por ejemplo. Claro, ¿y las yo creo ciclovías qué? Porque también Claro, está las también ciclovías. el software de ese patrimonio maravilloso que tenemos en Bogotá y que además es modelo. Supe que la Federación Mundial de Ciclistas toma el caso de la ciclorruta en Bogotá como un modelo. En Bruselas se inspiraron en el caso de Bogotá. Entonces, ¿cómo ustedes como banqueros nos están ayudando a promover también esas acciones que ya están en curso en Bogotá? Yo creo que lo que es más interesante aquí, digamos, para meter la cucharada, es un poco Sí. como el tema de la innovación que nos compete a todos como muy bien. ciudadanos, y Eso es es. donde debemos plantarnos como innovadores Sí. y además como conscientes partícipes del mismo desarrollo. Entonces, si yo soy un ciudadano, yo tengo el deber de buscar utilizar todas las fuentes de transporte y movilidad, y tengo el deber de exigir a mis alcaldes que utilicen las mejores energías para mi bienestar, no solo el mío propio individual, sino el de mi comunidad y el de mi ciudad como bien público, porque finalmente mientras no nos consideremos como una comunidad completa, pues difícilmente mis acciones van a ser a eso. Si yo soy ciudadano, pero si yo soy empresario, igualmente tengo unos deberes dentro de mi empresa, dentro de mi negocio, no solo de ser sostenible, sino de generar unas prácticas específicas que sí puedo implementar. Si yo soy gobierno, tengo la obligación de generar unas políticas que estén por encima, digamos, de los intereses individuales y que estén en torno al bien público. Entonces, digamos que lo que decía Fabrice de que todo está ligado y todo está entremezclado es absolutamente cierto. Apostémosle a un desarrollo integral, a un desarrollo combinado, a un desarrollo donde no va por fragmentos ni por temáticas, sino donde todo tiene que estar. Yo creo que Bogotá tiene unos desafíos enormes que como bogotanos los estamos sintiendo muy claramente, Sí. que para nadie son hay que hablar de eso. Eso sí, es decir, seamos hay que francos, a decir, estas alturas seamos no francos. estamos... Claro. Hemos tenido unos desafíos durante unos años de unos gobiernos que han tenido unas decisiones de política. Yo, digamos desde Avino y desde la Alianza, desde la Cumbre Climática, lo que queremos es posicionar información, ideas, prácticas, América Latina a la vanguardia, digamos, de unas nuevas maneras también de hacer política y de construir ciudadanía y construir sociedad. Y yo creo que vamos adelante, no es fácil. Ahí cada cual jala para su lado, pero es el paradigma. Es también una innovación de hacer un cumbre con un socio como la alcaldía de Bogotá, con bancos, con dos banqueros que son banqueros, claro, y con ONGs, con la sociedad civil, con muchos otros socios. Hay la Cámara de Comercio, la Fundación Findenter, hay muchos socios en este evento. Ahora, me parece súper oportuno también que en el Plan Nacional de hacer las 100.000 viviendas y en la locomotora de la vivienda, este tema entre precisamente a influenciar la política pública. Y hay un punto importante también, es que las decisiones de inversión no son decisiones de inversión del sector público, no son decisiones para 5 o 10 años, son decisiones a largo plazo. Cuando va a ser una autopista que no es limpia, es una pista que va a quedar durante más de 100 años. Y cuando vamos a hacer un metro, es un metro París,
hizo su metro a más de 100 años y que es actualmente un metro fundamental en el sistema urbano de Fabricio, usted ha París. puesto el dedo en la llaga sobre un punto que lo tenía, pero en la punta de la lengua. Y me estoy recordando el evento que organizó la CAF sobre infraestructura. Sí. Fue hace un par de meses. Sí, sí. Evento interesantísimo. Y yo me quedé muy impresionada de ver que estábamos una gran cantidad de ambientalistas y de gente consciente por el tema de la relación Ministerio de Transporte con políticas ambientales, y vemos que a veces los sectores son reacios o no tienen una estructura que hayan internalizado el tema del cambio climático. La ola invernal 2010-2011 nos dejó esa lección terrible en el país, que fue una tragedia. Entonces, ¿cómo hacemos para moverle la solapa a los sectores productivos? Mira, ese es un tema bien importante. Cuando hicimos este seminario, y pues hicimos la convocatoria porque dijimos la infraestructura se ha vuelto extremadamente vulnerable al cambio climático y los sectores no están todavía en la sintonía que deben estar de pensar que estamos construyendo proyectos que ahora tienen que considerar estos eventos climáticos extremos. Fue muy difícil la convocatoria, como lo dices tú. Y hace unos días me llama un estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford a ponerme el tema y me pregunta exactamente lo que me estás preguntando tú. O sea, le parecía muy difícil si yo sabía cuáles eran los contactos en los ministerios respectivos del ramo para trabajar el tema de adaptación en los distintos sectores. Y mira, lamentablemente tuve que decirle que no hay exactamente encargados específicos ni oficinas específicas dentro de los ministerios que trabajen una política o que se hayan dado cuenta que la adaptación es una necesidad imperativa de la infraestructura hoy en día. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, pues en agua, efectivamente un acueducto hoy en día tiene que pensar que su negocio es el agua, por decirlo así, y que va a ser altamente vulnerable a todo lo que viene con cambio climático, que ya está aquí, no viene, ya llegó. Entonces tú comparas un acueducto como el de Sao Paulo y el de Bogotá. Sao Paulo es un acueducto o una empresa de aguas que ya ha incorporado plenamente el tema de cambio climático y tú hablas con el Ministerio Sectorial del Agua en Brasil y ese tema ya es del día a día, aquí no. Entonces tuve que decirle a mi estudiante de Oxford, lo siento, no tengo cómo ayudarte mucho, tal vez puedes comunicarte con el DNP, que es la institución que está coordinando el plan de adaptación de cambio climático y que tiene un comité de coordinación sectorial y que espero que haya avances en los próximos 2 años. Pero lamentablemente tengo que decirte que no lo hay. Pero para El darte tema una del idea, agua es también un tema de alianza Sí. entre el sector local y el sector nacional, Es- porque es el tema de la necesario. manejo de las cuencas, que es fundamental. Sí, pero ahí tenemos otra Pero vez el más problema. allá, digamos- A ver, mire, yo creo que este tema es fundamental. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retomar el tema sectorial y el tema de cómo estamos manejando el agua a los distintos niveles territoriales. Esto está estupendo, ya volvemos. Fabriz, Richie, estamos muy agradecidos aquí en Su Madre Naturaleza por acompañarnos. Sabemos que usted está atendiendo además otras misiones y que tiene que irse para Manizales. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que va a hacer en Manizales? Tenemos una reunión con el Findeter y con 32 ciudades de Colombia de tamaño mediana. Intermedio. Intermedio. Muchas gracias. Para
para hablar del tema del cambio climático y para convencer ellos, involucrar O sea, van a ser invitados a la cumbre, estas ciudades intermedias. Sí. No, o sea que esta organización está... es un trabajo bastante importante y estamos muy involucrados para invitar a las ciudades de Bueno, Colombia. entonces un último mensaje a la teleaudiencia respecto a la invitación que usted como Agencia Francesa de Desarrollo le hace a la teleaudiencia de Canal Capital. A que Colombia es un país absolutamente extraordinario y que hay un capital natural, un capital humano, un capital de cultura extraordinario y que los temas de la política urbana, de la política de inclusión social y de la política de lucha contra el cambio climático son temas fundamentales que debemos hacer conjuntamente y que debemos trabajar conjuntamente para que el futuro sea mejor que hoy. Y Pues, podríamos hacer. Pues yo diría que como bogotana y como colombiana agradecería mucho al interés de Francia y de otros países de acompañarnos en este proceso que es muy complejo y que ojalá reforcemos el trabajo de Bogotá, Distrito Capital, en toda esta empresa de cambio climático. Yo sé que usted Muchas tiene que gracias. irse, por favor. Muchas gracias. Gracias, vamos a ir a una nota y despedimos a Fabrice y le damos las gracias. Sí, hasta luego, muchas gracias. Espera, yo Tengo mi maleta para viajar acá. Ah, bueno, la maleta. Hasta después. Chao. Vamos a una nota. El cambio climático es un tema que cada vez más encuentra una articulación nacional, regional, departamental y municipal. Si bien aún es precaria, es un tema que cada vez más toma espacio en las agendas de los distintos entes territoriales. El caso de Bogotá ha sido particularmente significativo, dado que el plan de desarrollo ha priorizado el cambio climático dentro de sus 3 líneas de acción. Creo que Colombia está avanzando lentamente, pero sobre algunos pasos firmes en actuar decididamente para combatir el cambio climático en distintas esferas. Estamos iniciando y este será, sin lugar a dudas, un proceso bastante largo. Propusimos un evento sobre la temática de la responsabilidad ambiental de las grandes ciudades, que después vino a ser más sencillamente ciudades y cambio climático. Es así, aunque no fue con la ayuda de la alcaldía en ese momento, en aquel momento, organizamos el primer seminario internacional el año pasado. Tener en Bogotá más de 20 alcaldes, 30 delegaciones oficiales de municipios de más de 15 países es muy significativo porque estamos marcando la necesidad de que las acciones de cambio climático no solo son de responsabilidad de los países, de las naciones y de acuerdos internacionales, sino también de los gobernantes locales. Y el éxito de nuestro seminario internacional, gracias al apoyo de la CAF, de la Fundación Ciudad Humana, de la Cooperación Suiza, SECO, de la casa editorial también El Tiempo, nos animó a proponer una segunda edición, pero más amplia, más ambiciosa. Y es así como recibimos el apoyo entusiasta del señor alcalde Gustavo Petro de Bogotá y de sus colaboradores para convocar esa cumbre. También esa iniciativa responde a un mandato que es el mandato de la Agencia Francesa de Desarrollo, que es el Banco de Desarrollo del gobierno francés, del Estado francés, es decir, el Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Relaciones Exteriores, son los dos tutores. Tiene como mandato contribuir a un crecimiento limpio y solidario. Y la convicción es que nadie tiene la solución frente al desafío que plantea el cambio climático, pero de la confrontación, el intercambio de experiencias, tal vez podamos encontrar soluciones y las mejores respuestas en las grandes urbanizaciones que hoy en día
reagrupan o reciben más del 70% de la población de los países latinoamericanos y de otras regiones también. Por eso esta cumbre que se dirige esencialmente a los latinoamericanos, a los grandes alcaldes y a los édiles de las ciudades latinoamericanas, también asociará representantes de ciudades tanto europeas como de otras regiones del mundo. Algunos esperamos poder contar con la presencia de algunos alcaldes africanos y, como decía, hasta de Asia, ya que esperamos la venida de un alcalde vietnamita. Como ustedes pueden ver, esto de enfrentarse al cambio climático tiene muchísimas aristas y todos los actores sociales. Estábamos comentando sobre la responsabilidad de los sectores productivos. Mari, ustedes que tienen tanta experiencia en ese sentido, que ya trabajaron con el tema de la infraestructura, que nos tenemos que enfrentar al tema de la minería, de la agricultura, de la infraestructura, de la innovación tecnológica, ¿cómo ven ustedes, y Diana también, cómo los vamos a invitar, cómo los vamos a seducir a estos sectores para que realmente sean parte de nosotros, de todo este propósito colectivo? Mira, yo soy hasta cierto punto optimista de que esto se va a lograr. Yo creo que básicamente la primera necesidad que se dio frente al cambio climático la dio la ola invernal y golpeó primero que toda la población y mucha infraestructura que estaba en el ámbito de los alcaldes y los gobernadores. Así que ellos recibieron, por decir, el primer choque porque tenían la población al lado. Pero viene el paso de hacer gestión adaptativa, que es otra cosa, porque una cosa es atender una emergencia, sí, claro, y una situación en donde ante un desastre natural, pero otra cosa es hacer gestión adaptativa, y cuando haces gestión adaptativa y empiezas a entrar a este concepto, entonces empiezan a entrar los sectores, y te voy a explicar por qué. Cuando uno analiza el plan de adaptación que ha impulsado recientemente el gobierno nacional, tú ves ya todos los comités de coordinación intersectorial, territorial, la parte científica, que es muy importante, la parte de monitoreo y la parte de la negociación internacional. Ahí ya están participando los sectores. Pienso que es cuestión de un tiempo, de un par de años, en donde ya empiecen los ministerios a tener esto dentro de sus propias estructuras, dentro de su propia institucionalidad. Evidentemente la infraestructura tiene que entrar en una onda de pensar que lo que va a hacer de aquí en adelante tiene que estar pensado para eventos climáticos que en este momento ya se conocen, extremos, pero que no sabes además qué más puede venir. Y esto es un proceso, lo entiendo como un proceso de internalización, de entender hacia dónde vamos, entender que la gestión adaptativa es una cosa distinta a la atención del desastre. Si tú miras, el Fondo de Adaptación está creado únicamente para atender el evento climático tan desastroso que hubo en Colombia con las inundaciones y el fenómeno de la Niña. Esa tal vez no es, digamos, la herramienta más propicia para la gestión adaptativa, que entra en temas de planificación, en temas de visualizar escenarios futuros y cómo debo hacer mi infraestructura y cómo debo hacer mi desarrollo en función de ese cambio tan fuerte que es esta amenaza del calentamiento global. Sí, pero entonces en este caso las organizaciones sociales que son socios de Avina, ¿cómo están empezando ya a nivel de la comunidad a entender esto, a internalizarlo? Porque una cosa son los actores estatales y los empresarios, los grandes empresarios que tienen además su responsabilidad social corporativa, pero entonces en el caso de los socios, de las ONGs, de las comunidades de base, Diana, ¿cómo se está manejando esto? Mira, yo creo que es un tema más de cambio de paradigma, porque la gestión adaptativa tiene que venir también desde un cambio fundamental de paradigma. Yo hablo mucho de Río, Río más 20, sí. Y Río más 20 lo que nos plantea es una nueva manera de avanzar hacia adelante, porque lo que sucedió hace 20 años, en realidad estamos en deuda con el planeta, o sea, las mediciones de impacto de lo que hemos avanzado ha sido muy poco para los efectos y los cambios que estamos teniendo.
un poco después de Sandy, cuando uno ve lo que ha sucedido en Nueva York, uno ya no se puede dejar de preguntar ni de afirmar que el mundo cambió. ¿El mundo cambió en qué sentido? En que ya esto no es una opción, es una necesidad. O sea, nosotros necesitamos cambiar de paradigma. Y cambiar de paradigma significa pararnos en el espacio donde todos estamos colaborando y donde todas nuestras decisiones, bien sea de la sociedad civil, bien sea del sector privado, bien sea del gobierno, estén enfocadas a un mayor y a un bienestar común. Mientras eso no suceda... Sí, pero ¿qué tanto están listos Es distintos actores sociales a cambiar el paradigma? Ahora, creo que mucha gente que nos está viendo hoy difícil, claro. dirá, pero ¿qué es lo que está diciendo ella del paradigma? ¿Eso qué quiere decir? Explícale a un joven de 18 años que nos está viendo y que seguramente nos va a escribir en el Twitter o al correo de su madre naturaleza @canalcapital.gov.co, va a preguntar, ¿y qué es eso del paradigma? Cambio de paradigma son acciones concretas. Opta por tu bicicleta, opta por reciclar, opta por no consumir paquete tras paquete tras paquete en plástico, opta por exigirle a las empresas corporativas que sean transparentes y paguen sus impuestos. Un cambio de paradigma es opta por exigirle y seguir y hacer monitoreo a tus alcaldes locales de cuáles son las políticas que están implementando, cómo las están haciendo y dónde está la plata. O sea, el cambio de paradigma no es esperar a que otra persona me solucione los problemas. El cambio de paradigma es donde yo estoy como un actor colaborando en un proceso de trabajo coordinado y conjunto, discutiendo y debatiendo, porque eso seguramente se va a dar ahí. Pero ¿qué tan flexibles son las organizaciones, por ejemplo, multilaterales para ese cambio de paradigma? Porque es que ya sabemos que hay BID, Banco Mundial, la CAF. Yo te voy a contar qué está sucediendo en CAF. El cambio de paradigma para nosotros, por ejemplo, consistió en que nosotros tuvimos que cambiar la visión de cómo evaluábamos nuestros proyectos cuando iban a todos estos comités de crédito. Nosotros, por supuesto, hacíamos una evaluación ambiental, pero no algo que se denomina la evaluación del climate lens, o sea, la evaluación con ojos climáticos. Entonces, esto empieza a ser un cambio de paradigma que además es exigido por la globalidad. O sea, tú ya no puedes, como banca de desarrollo, darte el lujo de no ponerte ojos o lentes climáticos y analizar qué es lo que estás aprobando y llevando a tus comités de crédito. Claro que lo tienes que hacer. Esto empieza por ahí como una institución que tiene como misión apoyar proyectos de desarrollo, pero esto va a todos los niveles, como lo dice Diana. O sea, esto es un banco, pero ahora tú como ciudadano, ¿qué tienes que hacer? Tú como alcalde, ¿qué debes hacer? Porque ya está visto que el cambio climático y el tema de inclusión social son prácticamente una sola cosa. Son conjuntos, golpea a los más pobres, a los más vulnerables. Luego, este es el cambio de paradigma. ¿Qué hago yo? Pero entonces, por ejemplo, pero ustedes como banco, a ver, si yo soy Estado y les voy a la CAF a pedir dinero prestado para hacer una autopista entre el punto A y B, zona de alto riesgo, donde ha habido deslizamientos, donde ha habido inundación. ¿Ustedes qué condiciones ponen como prestador de dinero para que ese ministerio que está pidiendo la plata diga, bueno, un momento, las prestamos pero con unas condiciones? Condiciones, exactamente. Entonces, esas condiciones, porque es que la gente realmente no sabe cómo las distintas dependencias de gobierno van a la banca multilateral a pedir recursos de préstamo. ¿Quién hace la veeduría? ¿Quién sigue el plan de gestión ambiental de ese préstamo? ¿Cómo se enteran las comunidades donde va a pasar una autopista, que efectivamente esa autopista no les va a afectar su ecosistema, su reserva forestal u otra? Entonces, ¿ustedes tienen injerencia, pueden llegarle a las comunidades para que se pongan las pilas? Indudablemente, cuando tú vas a hacer un proyecto de infraestructura, tienes que mirar primero lo que te exige la regulación ambiental nacional, pero hay más que eso. Claro. Hay más que eso, hay que estar, como bien lo dices tú, cuidadosos en cómo ha sido la participación y la intervención de las comunidades en esa decisión, por ejemplo, de conceder un permiso, una licencia. No, hay un punto fundamental que tú tocaste, Margarita, y que está también tocando Mary, que es el tema del monitoreo y del
seguimiento. Sí. Eso no puede ser, o sea, hay unos órganos de control Sí. que hacen sus deberes. Y, O y no hay los hacen, no Contraloría sabemos, y Procuraduría y Defensoría y todo claro, esto. todas las IAs IAS, están ahí sí. trabajando para eso. Y pero ojalá también IAS la progresistas. ciudadanía Mm. debería también, digamos, en ese sentido, generar sus propios espacios de seguimiento y de monitoreo. Y esas brechas aún no están construidas del todo en América Latina. Digamos que Avina viene apoyando una red ciudadana en más de 70 ciudades del continente que están dedicadas a simplemente hacer como un control ciudadano a lo que son las políticas locales de cada ciudad. Es decir, si el alcalde Petro decidió que el agua era el ordenador del territorio, señor alcalde, nosotros vamos a mirar si usted realmente cumple lo que dijo, cómo lo hace y por qué lo hace. No en un tono, digamos, combativo y controlador, porque finalmente no es el sentido de la ciudadanía, pero sí en un tono de decir, oiga, escúcheme, yo estoy aquí, yo soy finalmente el afectado o el Sí. beneficiado de todas estas políticas públicas que estamos trabajando. Entonces, lo que tú dices es muy importante y es cómo generamos condiciones y no le tenemos miedo a que haya información, a que salga el dato contrapuesto al dato, digamos, de lo local. No, pero ustedes o vieron el eso. informe de la Contraloría, Claro, el informe ambiental de la Contraloría que está Tenemos colgado en la que estar página ahí, web, que es un documento público tenemos que verlos, sacó la Contralora Sandra Morel. Claro. Tienen que leerlo, por favor, ustedes todos que nos escuchan, que utilizan este programa como parte de su pedagogía en las universidades, vayan a la página web de la Contraloría General de la Nación y miren, por favor, ese informe del 2011, porque es bastante preocupante, No, muy porque preocupante. un punto fundamental en todos los temas de decisiones de política pública, en cambio climático, en ciudades, en políticas de vivienda, en minería, en lo que tú quieras, es la información. La información es un valor enorme, tanto para los gobiernos locales como para la ciudadanía, porque es con la información adecuada, correcta, sistematizada, bien llevada, monitoreada, donde nosotros podemos decir, miren, nosotros hoy podemos afirmar es que el cambio climático afecta a los más pobres en los lugares más complicados porque son los más vulnerables. Eso no se da porque a alguien se le ocurrió, es porque ha habido una información previa. Entonces, la información y el seguimiento con indicadores, con debates, con informes, todo eso hay que repartirlo, que sea de uso público, la información Bueno, pero ese debería es el ser... software del cual hablábamos Exacto, anteriormente. que es un software porque una muy cosa es importante. prestar dineros para el hardware de los jarillones y de todas estas obras de concreto que mitigan sí el cambio climático, pero vámonos al tema de adaptación, porque ustedes saben que en la cumbre de ciudades y cambio climático el tema central será ciertamente el tema de la adaptación. Y aquí vamos a ver, y por eso están ustedes cordialmente invitados e invitadas a que vayan al auditorio de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Yo quisiera que nuevamente repitiéramos esto porque estas son oportunidades muy buenas que está facilitando la ciudad de Bogotá con unos socios de primera línea para tener una discusión que pone a Bogotá en la punta, en la vanguardia sobre este tema en América Latina. Y me gustaría mucho que ustedes dos nuevamente le hagan una invitación a los televidentes de su madre naturaleza y a todos los que nos están viendo también en las regiones del país, porque muchas televisiones regionales afortunadamente son socias y solidarias con nosotros en Canal Capital para distribuir este mensaje y ojalá vengan a Bogotá todas esas personas que están trabajando la adaptación. Ok, mira, como CAF, quiero decirte que esta es una convocatoria única porque es la reunión de autoridades, también la sociedad civil, el nivel académico. Alguien me decía que la cumbre está tan buena que lo difícil de la cumbre, el único defecto que tiene es escoger a cuál de las sesiones entrar. Es excelente. Es una agenda extremadamente buena que va a ser muy útil, como digo, para todos los niveles, para el que quiere aprender, para el que quiere debatir. Y además no tiene costo. No tiene costo. ¿Y a dónde tiene que registrarse la gente para que eso quede claro? En la página web del evento que es Ciudades y Cambio Climático. Por favor entren ahí, pueden escoger 2 de los eventos, si quieren entrar a más hay que esperar un poquito más porque digamos la convocatoria es muy grande, pero como te digo, el evento es tan bueno que lo difícil es escoger
a dónde Ajá. entrar. Está excelente. Bueno, y Diana, ¿cómo dasle una invitación, por favor, a la teleaudiencia nacional para que Bueno, vengan a Bogotá a este evento? Para Fundación Avina y todos los aliados con los que hemos venido trabajando durante buen tiempo sobre este tema, yo creo que lo más importante es no limitarse porque no sé del tema o porque yo de pronto eso a mí no me toca. Creo que lo más importante, yo quiero llegarle al ciudadano del común, porque es ahí donde nosotros vamos a hacer realmente, digamos, el cambio y el impacto. ¿Sí? Es decir, es sentirme parte de este, no solo del evento, sino que de ahí puedo escoger ideas, crear, innovar para mi comunidad, para mi barrio, para mi localidad, para mi ciudad, para mis otras ciudades, escuchar experiencias que vienen, digamos, de otros países, como ya se ha dicho, experiencias desde la ciudadanía, experiencias desde los gobiernos locales y promover, digamos, esa reflexión interna, digamos, en cada uno de los espacios muy familiares. O sea, yo sí quiero como apelar a la ciudadanía activa, porque es comprometida, ella, y a los comprometida. Es decir, esto no es un tema de expertos, Así no es, es un así es. tema o sea, lo es y nos dan información, es un tema de decisores políticos, es un tema de todos nosotros, porque yo si participo estoy tomando y haciendo una incidencia y promoviendo también una alternativa. Mira, las comunidades, si uno viaja por el mundo afortunadamente, puede ver una enorme cantidad de experiencias, digamos, de bienestar. Y las mejores experiencias de adaptación al cambio climático, de ciudadanía, de bienestar en la ciudad, son cuando los ciudadanos se hacen cargo de su propio bienestar. Es ahí donde está Bueno, la entonces real yo diría lo transformación. siguiente para cerrar este interesante diálogo, porque tenemos esta preparatoria, vamos a estar en la cumbre y posteriormente tendremos resultados. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué expectativas tienen en cuanto a resultados concretos? Dígame dos cada una. Uy, yo tengo una buenísima que A me ver. encanta. El Pacto de México fue un pacto firmado entre autoridades locales. Se comprometieron ellos mismos a decir, yo voy a hacer 4 cosas como alcalde en el cambio climático en mi ciudad. Y eso fue en el 2010, antes de la COP16. La cumbre de Bogotá nos está ofreciendo una ventana de oportunidad enorme y es que algunas representantes de la sociedad civil van a poder hacer comentarios a ese pacto. Es la primera y única vez, oportunidad única, donde algunas personas, organizaciones muy organizadas que ya están trabajando en eso, van a dejar por escrito, digamos, sus sugerencias desde la sociedad civil a lo que estas autoridades locales están comprometiéndose. Eso es reducir la brecha, es no solamente hacer una declaración formal, yo como alcalde decir yo voy a hacer esto y no sé cuándo lo voy a cumplir, porque finalmente en el papel puede quedar, sino decir, bueno, señor alcalde, yo lo estoy mirando. Ese es uno de los productos que esperamos que resulte y ojalá que Fundación por Avina eso. esté bien pendiente de ese producto. Y afortunadamente tenemos estos aliados que están maravillosos. Mari, tú qué, a ver, ¿cuál es un producto que esperas que salga de la cumbre? Bueno, mira, tener a Bogotá en el ojo de todos los alcaldes y tener a Bogotá como una ciudad donde se genera todo ese movimiento es un resultado importantísimo. Y el segundo también que yo creo es muy importante es que Colombia, para bien, para mal, debido a todos estos eventos extremos del clima, está tomando conciencia. Creo que este evento contribuye a que las ciudades y los ciudadanos entiendan un poco más cómo es el involucramiento hacia el cambio del paradigma. Así que para mí un resultado muy importante es contribuir y poner a Bogotá como ojo y como centro de lo que va a suceder en América Latina. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante ver la voluntad que tiene Bogotá humana para poder convocar, tener esta capacidad de convocatoria, uno con los socios de primera línea, dos con esta cantidad de alcaldes que van a venir de muchas ciudades, invitado de honor México, para ver justamente cuáles han sido esas acciones frente al cambio climático en la Ciudad de México, una ciudad como de 18 millones de habitantes, un monstruo de ciudad, una megalópolis, y que Bogotá está mostrando
cómo organizarse, cómo tener acciones y cómo además relacionarse con la CAR, con la gobernación y con el gobierno nacional para que haya una coherencia de política pública de los distintos niveles territoriales. Y otra cosa, la gestión del riesgo. Tema importantísimo porque es cómo prevenir estos riesgos, cómo prevenir la ciudadanía, como hicieron además en Nueva York. Si no hubieran tenido esas medidas preventivas y le hubieran anunciado a la ciudadanía, el desastre hubiera sido mucho mayor. Bogotá también tiene que prepararse y por eso también el FOPAI y la Secretaría de Ambiente están colaborando y trabajando coordinadamente en el marco de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que este evento les sea alimento para la política de cada una de las entidades que manejan el tema. Muchísimas gracias, A usted, Margarita, Diana, muchas gracias. Mary, esperamos volverlos a tener aquí y en este jardín maravilloso, Jardín Botánico de Bogotá. Qué felicidad. Esperamos verlos nuevamente, les habló Margarita Pacheco, su madre naturaleza,